cuáles serían los distintos formatos de cómo organizar las actividades para poder obtener un producto de software, ¿sí? Que son los modelos de ciclo de vida, y poder definir ahí características de cada uno de ellos. Entonces, y que es un tema importante que tiene que ver con qué es un modelo, por qué modelizamos. Entonces, empezando con qué es un producto de software, nosotros, digamos, lo que generamos con la ingeniería de software son productos de software, sería el resultado final. Pero estos productos se pueden obtener de diferentes maneras. Una de ellas sería, podemos hacer una analogía con la compra de un traje o la compra de un vestido de fiesta, donde yo digo, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Compro un vestido de fiesta que esté hecho, pero cuando lo tengo que ponérmelo y usarlo, tengo que acomodarle la sisa, hacerle el ruedo, ¿sí? Retocar algún volado que tenga. Entonces ahí compro lo que sería un vestido, ¿sí? Digamos que un vestido estándar, un vestido que ya viene resuelto. Por otro lado, yo podría tranquilamente comprar la tela, elegirla, conseguirme una modista, pedirle que me lo hagan, y eso sería un vestido hecho a medida, un vestido de fiesta hecho a medida. Bien, con los productos de software ocurre lo mismo. Uno puede, ¿sí? Contratar una consultora para que desarrolle un producto desde cero, para que lo haga a medida de la necesidad del cliente, y estos serían estos que dicen productos hechos a medida, pero también podríamos contratar una consultora y, analizando cuál es la necesidad del cliente, sugerirle un producto parametrizado, configurable. Imaginemos el producto, por ejemplo, que la empresa necesita hacer una contabilidad general y le podemos aconsejar que compre Buenos Aires Software, que es un producto personalizado. Ese producto va a cumplir también con las necesidades, pero muchas veces ocurre que no cumple 100% con esas necesidades y que hay que, digamos, aparte de la parametrización que le tenemos que hacer o de la personalización, a veces hay que hacer algún ajuste por fuera, algún código, hacerlo por fuera. Y después tenemos otros productos, que son productos genéricos, ¿sí? Que también se construyen. Por ejemplo, un producto que a nosotros nos permita, ¿sí? Poder mandar un correo, ¿sí? Podría ser el login. Un producto que a nosotros nos permita trabajar con estadísticas y obtener gráficos. Algo así parecido a lo que sería, ¿sí? Un Excel. Un producto que nos permita, por ejemplo, hacer presentaciones, como un PowerPoint. Bueno, esos productos son genéricos y apuntan, digamos, a cualquier persona, porque todo el mundo tiene que hacer una carta o mandar un correo o hacer una presentación. Entonces serían como generales. Pero ¿qué pasa? En realidad hay productos que son intermedios. No es que solamente tenemos los extremos cuando construimos estos productos de software. Acá no habla, por ejemplo, de los sistemas operativos. Los sistemas operativos también son software, ¿sí? Pero no nos están dando una funcionalidad que ayude a una organización, como ser, por ejemplo, dije antes, para hacer la parte contable. En realidad, los sistemas operativos lo que hacen es ayudar, ¿sí? A organizar los elementos del computador. Entonces, eso no entraría, no son productos de software, ¿sí? Se llaman aplicaciones de base, ¿sí? O productos de base, pero que también existe gente, un grupo de desarrolladores que lo van a desarrollar. Bien, ¿qué sería la ingeniería de software? Si bien la ingeniería de software es una disciplina bastante nueva, ¿sí? Nueva no es que tenga 10 años, pero a comparación de otras ingenierías más robustas como la civil, la mecánica, ¿sí? La ingeniería naval, y la ingeniería de software es relativamente nueva.
¿sí? Y lo que dice es lo siguiente, que considera todas las actividades o todos los aspectos desde que identificamos la necesidad del cliente, la especificamos, es decir, especificamos ese sistema, pasamos por un montón de actividades de la cadena de producción del software, hasta que finalmente la última de las actividades sería hacer el mantenimiento de ese producto de software una vez que lo está utilizando la comunidad usuaria. Entonces, ¿cómo debemos trabajar los ingenieros de software? Debemos trabajar aplicando el método científico. ¿Qué queremos decir con el método científico? Que uno primero, antes de empezar a hacer la construcción de algo, ¿sí? Como hacen ustedes que se van y se tiran una pileta hacia línea de código, antes de eso tenemos que entender cuál es el problema que tiene el cliente. ¿Sí? Entenderlo, analizarlo, interpretarlo. Después de entender el problema, empezamos a bosquejar, a pensar cómo debería ser esa solución. Ese bosquejo, como habíamos hablado en la clase que vimos, la clasificación de sistemas, que dijimos, observamos una realidad, ¿sí? Y esa realidad después la traducimos en un modelo conceptual, en un sistema conceptual donde planteamos un bosquejo de esa realidad, ¿sí? A través de simbología estandarizada. Si yo digo, bueno, a ver, tengo que representar una canción, hablamos de una partitura musical con todas las, no sé, bueno, una partitura musical. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando construimos? Dijimos, entendemos el problema, modelizamos esa solución, luego la construimos, ¿sí? Construimos la solución, y acá sí es donde cuando uno habla de construir, empieza a pensar en el diseño de la arquitectura de esa solución, empieza a pensar en cómo va a ser el diagrama de clase, empieza a pensar en los requerimientos que tiene la solución, cómo los distribuyo, empezamos a pensar en cuál va a ser el motor de la base de datos. Bueno, ahí es la construcción pura. Una vez que está construido ese producto de solución, ese producto de software, lo que tenemos que hacer es probarlo, no dárselo al cliente. Probarlo internamente, ¿sí? A ver si no tiene errores, y una vez que nos aseguramos que no tenga errores, recién ahí lo desplegamos, se lo entregamos al cliente para que el cliente lo pueda usar. Bueno, esas serían las actividades que plantea un método científico. Y es la forma en que un ingeniero de software que quiere trabajar en forma robusta, obteniendo productos de calidad, ¿sí? Tiene que hacer las cosas. Entonces, para esto tenemos que valernos de una serie de métodos, herramientas, técnicas que nos ayudan justamente a trabajar de esta manera científica, ¿sí? Basada en el método científico. Otra cuestión importante, ¿sí? Cuando uno construye software, tiene que ver que debemos trabajar de manera sistemática y organizada. Tenemos que organizarnos, porque uno no puede tirar la línea de código si primero no interpretó el problema. Y la sistematización de las actividades nos asegura, ¿sí? Que los recursos humanos sepan en qué momento, ¿sí? De la construcción de esa cadena de producción de software tiene que hacer las cosas. Si yo sistematizo un proceso de software, sistematizo, ¿sí? Esa ingeniería, nos asegura que el recurso que va a ser el responsable de hacer alguna de esas actividades, justamente lo que va a aplicar es calidad porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer en ese proceso. Y otra cosa que es muy importante es que la ingeniería de software no comprende o no contempla solamente procesos técnicos. ¿Qué es un proceso técnico? La codificación. ¿Qué es un proceso técnico? Las pruebas. ¿Qué es un proceso técnico? El análisis. Bien, sino que además tiene procesos de gestión. ¿Qué sería la gestión? Por ejemplo, pensar en armar un plan del proyecto de software. Un plan para hacer ese proyecto tiene que ver con la gestión.
Hacer estimaciones de cuánto tiempo va a llevar hacer las actividades del proyecto tiene que ver con la gestión. Asignar los recursos humanos, no solamente pensando en aspectos cuantitativos, sino también cualitativos, es decir, qué skills trae cada una de esas personas para que pueda hacer una determinada tarea, eso también lo hace, es parte de la gestión, porque lo tiene que hacer un líder de proyecto o un jefe de equipo, alguien que tenga una visión más macro, ¿sí?, de un proyecto de software. Por ejemplo, hacer el presupuesto, ¿sí? También es parte de la gestión, presupuestar. Armar los planes de comunicación, de cómo se va a comunicar el equipo. Si tengo un proyecto muy grande, es parte de la gestión. Definir cómo va a ser la gestión de configuración del proyecto. Bueno, todas esas definiciones tienen que ver con la gestión. O sea, que la ingeniería de software está compuesta por diferentes actividades, pero hay una actividad que es transversal, ¿sí?, para todas, que justamente es la gestión, ¿sí?, de ese proyecto de software. Ahora vamos a empezar a desmenuzar, perdón, me iba a ir a otro tema. Acá hay otros planteos, otras definiciones, una según Pressman, que también es un autor importante en ingeniería de software, que dice, bueno, es el establecimiento y el uso de principios de ingeniería robustos. Esto de robustez es lo que mencioné antes, que tiene que ver con pensar en otras ingenierías que se basan en el método científico y que están orientados a obtener software que sea económico, ¿sí?, fiable, porque no me sirve que me salga barato, pero que cuando tengo que buscar la historia clínica de un paciente, me diga cualquier cosa, los datos del paciente, porque si no, no sé si lo tengo que operar, si le tengo que dar medicación. Y que funcione de manera eficiente. El concepto de eficiencia tiene que ver con, justamente, que se cumple el objetivo, o sea, que ese software que hacemos cumpla el objetivo para el cual fue construido, y si lo cumple en menor tiempo, más económico, bueno, sería eficiente. Otra definición según un estándar, que es el de la IEEE, que habla también, fíjense, de la sistematización. ¿Sí? Sistematización es una palabra muy usada en ingeniería de software, en donde habla de este tipo de enfoque, tanto para, acá habla de desarrollo, pero un poco más amplio, no es solamente hacer el código, ¿no? Habla de todo lo que implica, antes también de hacer el desarrollo, la operación, el mantenimiento y la documentación del software. O sea, el proceso o la actividad de documentación es parte, ¿sí?, de hacer ingeniería de software. Bien, y acá vamos a plantear estas definiciones que dice, bueno, ¿qué es la ingeniería de software? Es el conjunto de, que antes dijimos, hablamos de sistematización, hablamos que nos basábamos en métodos, técnicas, herramientas que nos permiten controlar todo el proceso, ¿sí?, de manera integral, y además nos da la base para que ese producto de software que construimos tenga calidad, ¿sí? Y además de la calidad, un valor agregado es que lo cumplamos, ¿sí?, de acuerdo a los plazos contractuales que hayamos acordado con el cliente. Bueno, después hablamos de métodos o técnicas como algo medio parecidito, ¿sí?, porque decimos que tanto una técnica como un proceso es un proceso formal que nos permite obtener un resultado. Formal, ¿por qué? Porque si lo definimos, tiene que tener una sistematización. O sea, yo quiero, por ejemplo, ¿sí?, representar requerimientos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, si yo sigo un método o una técnica que es mediante casos de uso, bueno, eso lo tengo que hacer de manera formal, de acuerdo a lo que exige, ¿sí?, el lenguaje de modelado unificado, para que
ese diagrama que hagamos, ¿sí?, siga esa formalidad. Bueno, acá plantea un ejemplo que es el de hacer una salsa, ¿sí? Bueno, la salsa lleva ciertas cuestiones que tenemos que hacer. Por ejemplo, bueno, algunos lo que hacen primero es encienden la hornalla, ¿sí?, ponen la sartén, después le echan el tomate, revuelven, le echan orégano, bueno, cada uno tendrá una manera diferente, ¿sí?, o un método para poder hacer la salsa. ¿Qué serían las herramientas? Las herramientas son instrumentos o son sistemas automatizados que nos ayudan a que podamos realizar nuestro trabajo de una mejor manera. Entonces, si pensaríamos en una herramienta que tenemos que usar para poder cortar la carne al cuchillo, o sea, para poder hacer empanadas tucumanas, sí necesitaríamos para poder cortar la carne una buena cuchilla. En ingeniería de software, ¿sí? Me parece que tomé una presentación que no era. En ingeniería de software, lo que utilizamos, ¿sí?, no son herramientas como una cuchilla, sino que lo que utilizamos son una serie de productos, ¿sí?, que nos permiten, o bien, llevar de manera automática, documentada, todo el proyecto, ¿sí?, guardar ahí los diagramas de caso de uso, los requerimientos, hasta poder generar código, generar la estructura de la base de datos, que se llaman herramientas CASE, que se escribe CASE, ¿sí?, de C-A-S-E, que quiere decir herramientas, ingeniería de software asistida por computador. Bien, entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso de software consiste en una serie de actividades y resultados asociados a esas actividades que nos permiten producir un producto de software. Bueno, por ejemplo, no todas las actividades en realidad generan código, generan el producto propiamente dicho. Muchas de estas actividades generan artefactos. Un artefacto puede ser, por ejemplo, un plan de pruebas. Un artefacto puede ser, por ejemplo, un documento de requerimientos. Y no es el producto de software en sí, pero durante todos los procesos de software se generan estas series de artefactos. Además, si estoy dentro del proceso de desarrollo o codificación, lo que se genera es el código, ¿sí? Bueno, y después decimos lo siguiente, que diferentes tipos de sistemas que tengamos que construir, ¿sí?, vamos a poder usar diferentes tipos de procesos de desarrollo, entendiendo como proceso de desarrollo no solamente hacer el código, sino toda esta serie de actividades que vengo mencionando. Bien. Y acá introducimos, ¿sí?, esta palabra que es modelo, porque nosotros en ingeniería de software lo que hacemos es modelizar cómo va a ser ese futuro sistema que va a dar respuesta, ¿sí?, a la necesidad del cliente, al problema del cliente, a ese problema que fuimos a relevar. ¿Se acuerdan la primera clase que hablábamos de observar qué pasaba en la góndola de un hipermercado y cómo el repositor de las góndolas hacía su reposición? Y dijimos, bueno, vamos a plantear un sistema, sacar una foto de esa realidad y a partir de ahí construir un modelo que refleje esa realidad. Bueno, entonces, un modelo representa de manera abstracta lo que va a ser ese futuro sistema. Y acá, en esta partecita, es importante que nosotros nos concentremos en lo que realmente va a ser importante para ese futuro sistema, ¿sí? Vamos a tener que en algún momento discutir cambios, hacer negociaciones con el cliente
y si es necesario hacer correcciones. Y lo que es importante es que vamos a tener que verificar la comprensión, ¿sí?, de ese modelo que vamos a construir. O sea, nosotros lo construimos, pero después tendríamos que ver si realmente lo que comprendimos es correcto. Acá aparece otro concepto que también utiliza la palabra modelo al principio, que es modelo de proceso de software. Que en realidad un modelo de proceso lo que nos permite a nosotros es describir, ¿sí?, de manera simplificada, una visión de un determinado proceso. Entonces, yo digo un modelo de proceso, a nosotros nos permite tener esa visión simplificada de cómo va a ser ese proceso de software. Bueno, y dentro de los modelos más generales o los modelos generales que a nosotros nos permiten desarrollar software, nos vamos a encontrar con estos tres. ¿Hay más modelos? Sí, hay más modelos. Dentro de estos modelos no estamos incluyendo lo que serían los métodos ágiles, porque los métodos ágiles no son, digamos, no tienen estos enfoques, ¿sí? Son muy diferentes, porque ya vamos a ver nosotros como método ágil en lo que sería el desarrollo orientado a objetos, el paradigma de objetos, vamos a ver el Scrum. Y dentro de lo que sería una metodología, ¿sí?, también dentro del paradigma orientado a objetos, pero que va a seguir uno de estos modelos que tenemos acá, que es el desarrollo iterativo, es el proceso unificado. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cada uno de estos tres tipos de modelos y que estos modelos traen una organización o una sistematización de esos procesos de software y los trae diferentes, los trae con un orden diferente. Entonces, vamos a empezar a hablar del primero de ellos, que es el enfoque cascada. ¿Sí? El enfoque en cascada lo que plantea es, como bien lo dice la palabra, una cascada. O sea, como que vamos de un nivel N, un N más 1, N más 2, o sea, cada una de las actividades conforman una cascada, ¿sí? Y acá existe también una iteración, pero no una iteración como plantea el otro modelo, sino que yo acá tengo los requisitos, obtengo un artefacto, ¿sí? Lo paso, o sea, lo puedo pasar al proceso de diseño y podemos llegar a volver para atrás si es que hay algo necesario que corregir. O sea que hay como una iteración de un nivel N a N más 1 y N menos 1, ¿sí? Bien. Entonces, para poder obtener ese producto de software, nosotros tenemos que atravesar una secuencia ordenada, ¿sí?, de transacciones de una fase a la siguiente según este orden lineal. ¿Venimos bien hasta acá? Nadie pregunta nada, nadie dice nada. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pareciera que sí. Pareciera que sí, nadie pone manito, nadie dice nada. Sí, sí, muchas manitos puse. ¿Manitos para arriba? Sí. Bien. Y otra cosita, ¿algo de esto vieron en otra materia? ¿Producto de software? ¿Algo de eso vieron en alguna otra materia? No. Bueno, bien. Entonces, otra de las características de este enfoque es que permite esas iteraciones que yo dije de un nivel al siguiente y de ese nivel al anterior. Otra característica que es importante para este modelo es justamente que nosotros debemos conocer todo el problema del cliente, o sea, todo el sistema lo tenemos que conocer antes, ¿sí? Obliga a que tengamos bien claro qué es lo que construir antes de que empecemos a construirlo. ¿Mm? Otra de las características.
obliga a definir de entrada cómo van a interactuar los componentes antes de construir tales componentes. Una de, podríamos decir, si es ventaja, acá no está como ventaja, pero este enfoque le permite al líder de proyectos justamente rápidamente visualizar y poder controlar los progresos, ¿sí? En cuanto a todos esos procesos de desarrollo, procesos de software, y también poder determinar y resolver las desviaciones, ¿sí? Es útil para eso. Requiere que el proceso de desarrollo genere una serie de documentos, que estos documentos pueden ser útiles para hacer la validación después con el cliente y también para aquellos profesionales del equipo que tengan la obligación o que sean los responsables de hacer el mantenimiento del sistema. Perdón, Marisa, ahí puso Ariel si este enfoque no es muy sensible a cambios. En realidad no es para nada permeable, es una de sus desventajas que ya vamos a ver. Sí. Justamente como decía antes Marisa, es un enfoque que te lleva a documentar todo y recién puedes pasar a la siguiente fase una vez que ya documentaste todo. Es decir, si vos estás codificando es porque ya relevaste todo. Entonces nunca te va a dar la chance del cambio. Sí, a ver, a nivel organización, sistematización es más organizado, a nivel control también es más organizado, pero todo trae sus desventajas que ahora vamos a empezar a ver. Por ejemplo, ventaja, bueno, seguimos un proceso lógico, ¿sí? Cada etapa tiene su revisión y se necesita una aceptación del producto antes de que esa salida pase a la siguiente etapa. Es como que el artefacto, sí, el entregable que se obtiene en una etapa, tiene que ser aprobado antes de pasar a la otra etapa. Y a veces, bueno, para aprobar una etapa o un artefacto o un entregable, sí, hay negociaciones que a veces llevan más tiempo, entonces, por tratar de aprobarlo, sí, no avanzamos en el proyecto y empezamos a incumplir con los tiempos del proyecto. Está organizado de modo que la menor cantidad de errores, ¿sí? Pasen a la etapa siguiente. Esto que mencionamos antes, que el ciclo es iterativo, pero dentro de la etapa y la etapa que sigue. O sea, no hay iteraciones con las etapas siguientes. Y bueno, y las desventajas son, para que un proyecto tenga éxito, digamos, tenemos que haber pasado por todas las etapas, ¿sí? Cualquier desarrollo distinto que hagamos, cualquier modificación en el orden de las actividades, esto va a interferir en la calidad del producto. Después asume este enfoque, que de entrada, ¿sí? Conocemos todos los requerimientos y que esos requerimientos que nos plantea el cliente quedan congelados en todo el proyecto. Y eso sabemos que no es así, que surgen cambios a medida de que el cliente también va entendiendo de qué se trata el proyecto. Y otro tema que no es menor, que tiene que ver con los recursos, ¿sí? Es que una vez que le entregamos el producto al cliente, ya nos consumimos casi el 99% de los recursos, a nivel económico, tiempo, recurso humano, todo. Entonces, si uno tuviese que recorregir, y ya nos estamos yendo de presupuesto. Bueno, ahora no da mucha chance al error, digamos, directamente, porque si uno ya cuenta con un presupuesto, digamos que no puede equivocarse mucho. No, porque aparte, recién al final de la película le entregamos el producto al cliente y nos enteramos si es realmente lo que el cliente quería o no. Y ahí el recorregir, ¿sí? Cuanto más hacia el final del proyecto nos enteramos que hay que corregir, más caro nos sale. Eso es una cosa. Igual este enfoque también se utilizaba mucho
en los paradigmas de programación anteriores, donde el tipo de programación era diferente a cómo se programa ahora, ¿sí? Que está el reuso, que hay iteraciones, que usan patrones. Entonces, fue cambiando la manera de construir, pero la idea es que uno vea que hay distintos enfoques de cómo organizar, ¿sí? Las actividades en un proyecto de software. Y otra cosa importante, como dije antes, que esto era para el paradigma estructurado. Piensen que esta forma, o sea, cómo se generan los modelos de desarrollo o las metodologías. Primero siempre aparece la tecnología, los lenguajes, ¿sí? Y después, a cómo tenemos que usar esos lenguajes en un proyecto, recién ahí aparecen las metodologías o los métodos ágiles. Lo mismo pasó antes. Había una programación estructurada con una forma de programar que no era con los lenguajes de ahora. Era, por ejemplo, con Pascal, con COBOL, ¿sí? Ahí era programación estructurada. Y bueno, y después se tuvo que crear una metodología para cómo hacemos un proyecto de software, ¿sí? Cómo serían los modelos para utilizar esa forma de programar. Bueno, y ahí apareció también la metodología de análisis estructurado, ¿sí? Que hasta hace no tanto, ¿sí? Yo diría 8 o 10 años se seguía enseñando en las universidades, porque era más sencilla ver primero esa metodología que ver las metodologías de objetos, y se enseñaba lo que era la metodología de Jurgen, ¿sí? Donde uno veía procesos, donde uno veía, por ejemplo, algo que ustedes ven, que es en base de datos, ustedes ven el diagrama entidad-relación. Bueno, el diagrama entidad-relación es un modelo de datos que proponía esta metodología estructurada, en donde uno tenía que decir, bueno, ¿cómo es la estructura de la futura base de datos? Bueno, entonces todo fue como evolucionando cuando empiezan a aparecer otras formas de programar, otras formas de identificar los requerimientos, de modelizarlos, a partir del paradigma de objetos, con los 3 autores bases que son Ivar Jacobson, Ramban y Bosch, ¿sí? Por ejemplo, Ivar Jacobson, ¿sí? Él venía trabajando y fue el creador de los casos de uso, por su cuenta. Él tenía un libro, o sea, la propuesta de él era que los casos de uso se podían aplicar a cualquier metodología. Después ya la clase que viene vamos a ver qué son. Y se juntó justamente con los otros 2 promotores de los objetos, y entre los 3, ¿sí? Idearon, propusieron una metodología, ¿sí? Que se basa en esto que vamos a ver, en este modelo que es iterativo incremental, que es el proceso unificado. El proceso unificado se basa en esto y usa los casos de uso y el modelado en UML y todo eso viene con el paradigma de objetos bajo el brazo. Bueno, ya vamos a ver que el proceso unificado es una metodología robusta. Si bien está dentro del paradigma de objetos, es iterativo incremental, pero seguir para un proyecto todo lo que propone el proceso unificado exige también bastante documentación, que a diferencia, después vamos a ver, que los profesionales de la industria del software, ¿sí? que después empezaron a plantear que este tipo de metodología era muy robusta y había que documentar mucha documentación y que eso generaba que no tengamos tanta interacción con el cliente. Entonces empiezan a aparecer, ¿sí? Las metodologías ágiles, donde, por ejemplo, plantean lo que era el Scrum, ¿sí? Entonces, bueno, todo va evolucionando hasta que apareció la inteligencia artificial, ¿sí? Como, digamos, no otra metodología, pero sí como una herramienta que un ingeniero de software no puede desconocer, pero que sí la tiene que usar o la debe usar
de manera ética, ¿sí? Y de manera que realmente genere un valor agregado. Porque si yo no genero bien las consultas a la inteligencia artificial, hoy programa, pero si yo no sé decirle claramente y tomar decisiones sobre lo que me devuelve, lo que devuelve no genera valor agregado a la empresa en la que uno está trabajando. Entonces, bueno, tenemos que también saber que es una herramienta más que un ingeniero de software puede utilizar. Bueno, vamos a hablar ahora de esta diferente organización, de cómo podemos organizar las actividades estas que forman parte de un modelo de proceso. Entonces, fíjense la diferencia. Acá partimos que primero estudiamos el problema, entendemos el problema, pero vieron como hay un dicho que dice al elefante no lo podemos comer todos juntos, sino que lo tenemos que cortar en pedacitos. Bueno, entonces acá este problema, lo que hacemos es dividirlo en distintos subproblemas, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a encarar acá un primer subproblema. Acá está medio reducidito, no está detallado como las actividades que vimos antes, pero tengo que hacer un análisis, un diseño, acá tengo la codificación, nos faltan las pruebas, ¿sí? Y ponerlo en operación, ¿sí? Bueno, después tenemos que dividirlo y tenemos otra etapa más, otra iteración más donde tenemos otra parte del problema, acá en la parte 2, el desarrollo y así. Bueno, hasta que vamos logrando el producto en su totalidad y ahí lo podemos poner, digamos, en mantenido, o sea, ya puede empezar a mantenerse. Entonces, acá fíjense que lo que vamos haciendo es un incremento, vamos construyendo, porque tenemos para la fase 1, producto 1, un incremento, pero vamos haciendo iteraciones para lograr ese incremento. Por eso es el modelo iterativo incremental. Bien, ¿cuáles son las características? Y se permite construir una implementación parcial de ese sistema global y después lo que vamos a ir haciendo es aumentando la funcionalidad. Vamos a ir incluyendo, incorporando nueva funcionalidad al sistema. Y dice, el software que se construye, digamos, de modo que solo satisface unos pocos requerimientos de los que tiene el usuario, ¿sí? Y se debe construirse de tal modo que facilite la incorporación de nuevos requisitos. O sea, acá cuando uno piensa en una construcción, tiene que pensar que después se puede adaptar. O sea, a partir de unos requisitos, después vamos a poder generarle adaptaciones a ese primer incremento que hagamos. Importante, a diferencia del anterior, acá rápidamente obtenemos una porción de software que esté funcionando. ¿Sí? O sea, rápidamente le podemos mostrar al cliente esa porción de software funcionando. Dice, se reduce el tiempo de desarrollo inicial, ¿sí? Porque debido al nivel reducido de funcionalidad, o sea, esas entregas que le vamos haciendo al cliente, digamos, son más rápidas porque tenemos menos funcionalidad que cumplir. Dice, facilita la incorporación de nuevos requisitos, por lo tanto, el software es más fácil de mejorar. O sea, acá podemos incorporar requisitos nuevos, ¿sí? No es lo mismo que tengamos todo el producto terminado y que el cliente no nos haya explicado bien lo que necesita o hubo una mala interpretación o nos agregue algo en cuando tenemos una porción, a diferencia de cuando terminamos todo el proyecto. Entonces, la mayor adaptabilidad, sería la palabra, adaptable, permite que el software se desarrolle a partir de una serie de construcciones y o mejoras claramente definidas y planificadas. Desventajas, ¿sí? Bueno, acá hay que ser cuidadoso porque yo en esa primera entrega, incremento, como decía, iterativo incremental, en realidad lo que me tengo que dedicar es a las funcionalidades, ¿sí? Pero no las funcionalidades como dice acá, aumentadas o una versión aumentada. O sea, por ejemplo, si yo compruebo que hace una alta de cliente, bueno, que esa alta
no voy a estar pensando en los nanosegundos que tarda el cliente, el usuario, en dar el alta. Centrarme en la funcionalidad y no centrarme en temas como arquitectura o seguridad o cómo va a ser el procesamiento, ¿sí? Eso hay que dejarlo para versiones posteriores. Dice, el equipo de desarrollo a veces sacrifica la etapa de análisis, o sea, no decimos que no hay que analizar. Analizar hay que analizar siempre. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos el problema que tenemos que resolver. Pero, para sacrificar un poco la etapa de análisis, lo que podemos reducir es a lo mejor en la documentación, ¿sí? Hacer aquella documentación que sea la más relevante, la que nos permita el mejor entendimiento del problema. Y entonces, de esta manera, ¿sí? Sacrificando un poquito el análisis, podemos obtener justamente más rápidamente algún incremento que cumpla con las necesidades del cliente. A ver, acá me parece que estoy generando un primer producto. Bueno, perdón, eso eran métodos ágiles. Acá lo que dice es lo siguiente. Si sacrificamos demasiado la etapa de análisis, podemos obtener, digamos, un producto que esté alejado de las necesidades del usuario. Bueno, modelo de espiral. Este modelo también es iterativo y podríamos decir que también es casi incremental porque, a ver, va obteniendo prototipos. Entonces tengo un prototipo 1, un prototipo 2, o sea, son distintos prototipos, incrementos del producto y también es iterativo. Lo que pasa es que este modelo, ¿sí? Una de las características, ¿sí? Es el enfoque que tiene, que está dirigido por el riesgo, para el análisis y para la estructuración del proceso de software. O sea, se basa en el riesgo, en el análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, incorpora métodos de proceso que están dirigidos por las especificaciones y los prototipos. Esto que dijimos antes, ¿ven? Análisis de riesgo por cada iteración que pasa y también va obteniendo diferentes prototipos. Pero después, si uno mira, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que se hacen? Implemento, prueba de aceptación, interpretación y prueba, prueba de unidad, todas las actividades, validación de los requisitos, requisitos de software. Todas esas actividades, en realidad, también vienen, ¿sí? Estos ciclos vienen del modelo clásico, del modelo de cascada que habíamos visto antes. El análisis de riesgo aparece en cada ciclo de la espiral y justamente busca identificar situaciones que puedan causar el fracaso o también extender plazos o presupuestos esperados en el proyecto. Entonces, en definitiva, proporciona una combinación de los modelos existentes para un proyecto dado. O sea, este es como que combina, ¿sí? Algunas actividades que son de cascada, pero también incorpora, ¿sí? Esto de la iteración y de los incrementos que provienen del modelo que vimos antes, del iterativo incremental. Y además suma este enfoque dirigido por el riesgo, ¿sí? Ventajas. Dice que, bueno, un poco lo que dijimos antes, construcción de software tradicionales orientado al riesgo que evita muchas dificultades en un proyecto, ¿no? Pero vieron cómo es todo, o sea, para poder usar un modelo así, donde los miembros del equipo conozcan el riesgo, podría llegar a ser también una desventaja para este tipo de modelo de desarrollo de software. Incorpora opciones que permiten la reutilización del software, se centra en la eliminación de errores y alternativas poco atractivas, no establece una diferenciación entre lo que es el desarrollo y el mantenimiento del sistema. Esto podríamos mencionarlo como una ventaja que es muy útil para aquellos desarrollos integrados de hardware y software, ¿sí? Bien.
son un enfoque, las metodologías de ingeniería de software son un enfoque estructurada para el desarrollo de software cuyo propósito apunta a que tengamos calidad y que además lo que tengamos es de bajo costo, o sea, que cumplamos con el presupuesto. Y dentro de estas metodologías, ¿sí? Cuando pensamos en el desarrollo convencional, ¿sí? Antes lo que hacíamos era codificar y corregir, prueba y error. Cuando empezaron a aparecer las metodologías estructuradas, como mencioné antes, utilizamos un modelo en cascada. Y cuando aparece justamente el paradigma de objetos, el desarrollo orientado a objetos, el modelo que empezamos a emplear metodológico es el modelo iterativo incremental. Bien, esto es importante. No existe una metodología ideal, ¿sí? Es como cuando uno piensa en análisis, ya vamos a ver cuando empecemos a hacer modelado, que uno dice, no existe una única solución. Nosotros, cuando corregimos los parciales, lo que buscamos es que los alumnos puedan, ¿sí?, aplicar la metodología que vimos en clase, porque enseñamos cierta simbología que hay que respetar, cierta sistematización de cómo documentar y que realmente resuelva el problema. Bien, con respecto a las metodologías, planteamos algo similar. No hay una que es ideal, ¿sí?, porque nosotros construimos distintos tipos de sistemas. Entonces, alguna será más aplicable para el tipo de sistema que tenemos que construir. Dice, todas las metodologías se basan en modelos gráficos y abstracciones, ¿sí?, de desarrollo de un sistema, y el uso de estos modelos como un sistema para especificar o para hacer el diseño. Incluyen diferentes componentes, descripciones, reglas, recomendaciones, guías en el proceso. Esto es un poco lo que a nosotros nos interesa que ustedes hagan también en el parcial, ¿sí?, que apliquen estas guías que les enseñamos, las recomendaciones que les decimos, ciertas reglas que propone, por ejemplo, el UML, y ciertas descripciones que también le damos algunas plantillas para que ustedes puedan aplicar. Bien. Ahora dejemos de grabar. Un minuto. Dejemos de grabar un minuto porque no sé qué pasó, que me di cuenta que esta no es la presentación. Te iba a decir. Sí. Algo pasó que no sé, porque acá tengo esto y el otro día di otra cosa. No, igual no faltó mucho, faltaron... No, me faltan las desventajas del modelo en cascada que están en el campus. Del evolutivo. Perdón, el modelo evolutivo y algunos ejemplitos que había puesto la profe de... Acá está, y esta es la versión final. Me confundí con esto. Y algunos ejemplitos que ahora se los puedo compartir, que puso Iris. Bueno, por ejemplo, acá aclaró, por si alguno no sabía, bueno, qué es la IEEE. Si alguno no sabía, porque dice, según la ingeniería de software, según la definición, según la IEEE, ¿qué sería la IEEE? Que es un instituto, ¿sí?, que propone justamente todas estas normalizaciones, estos estándares. Después, acá... No, acá es que Marisa lo único que hizo ahí lo emprolijó y después lo demás está... Sí, pero puso esto de sí, lo de las comidas estas, los ejemplos, lo de la carne cuando hago la empanada tucumana, y después las desventajas que Lucas lo había investigado hace un par de años, pero quédense tranquilos que en el campus, sí, quédense tranquilos, vamos a chequearlo por la duda. Lo acabo de chequear, está. Está bien, en el campus está la versión correcta. Sí. Acá tenemos las desventajas de la espiral, ¿sí? Yo cuando lo iba dando digo, bueno, me voy a poner a cambiar la presentación, pero me di cuenta que faltaban estas cuestiones, ¿sí?
que muchas veces los recursos, digamos, que trabajan en la empresa son medios reacios a trabajar con estos enfoques. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que tengan experiencia en lo que es la gestión de los riesgos. O sea, que tengan experiencia en esto. Y bueno, eso nos juega en contra, es una desventaja, porque no todos los recursos están capacitados para poder afrontar este tipo de modelo. Y una de las cuestiones son los riesgos que no estén gestionados, ¿sí? Y que a veces piensan que, bueno, que hacer la transferencia de conocimiento en relación a formar gente en riesgos, sí, esto trae un costo aparejado. Entonces, bueno, eso nos faltó. Y acá viene el caso 7. Si no me equivoco, que no, quiero saber. En la del campus dice 7 y 8. Bueno, ¿ves? Entonces vamos a chequear. ¿Por qué me quedé? Debo haber subido una cosa que corregí último momento, porque esto, viste que lo revisé que me lo mandó Iris. Quiero dejar de compartir primero. Vamos a ver el 7 y 8 a qué se refiere de la guía. Porque si no, estamos en el horno. A ver, ¿qué son? Y ahora seguro que abro la guía. ¿Vos la abrís del Drive? Yo no, siempre del campus, por la duda, para ver lo mismo que ven ellos. Pero si no me equivoco, el 7 son las preguntas teóricas de Somerville. ¿Y el 8? El 8 es de los sistemas. ¿Te acordás? Los que tenían que ver los requerimientos, así que estaría mal que esté el 8. Claro. Debería ser el 7 nada El más. 7 solo. Sí. Y El 8 es el que vimos ayer. Claro, pero entonces ayer estaba bien la presentación. Sí, porque con los chicos, ellos ven requerimientos el sábado. Ellos deberían poder hacer el sábado recién lo de requerimientos. Entonces le saco y subo otra vez. Sí, deberían hacer el 7 nada más. Bueno, entonces está bien esta versión final que me decía a mí. El 7. Sí. Bueno, esta es la que tengo que subir entonces. Sí, más que nada para que ellos no se confundan e intenten. Igual me parece que al otro grupo se la dimos. Al otro grupo le dimos mal. Igual no, Marisa, porque ayer, después de que diste requerimientos, sí, diste unos minutitos para que, bueno, en base a lo que vieron ellos, que ellos, los chicos los martes lo van a ver el sábado, sí, vean los requerimientos del caso 8. O sea, se lo diste después de ver requerimientos, el caso 8. está bien. Bueno, entonces vamos a entrar al campus y vamos a buscar. Vamos a subir esto. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con este grupo ahora? ¿Qué tendríamos que hacer hoy? Chequear qué cosa. ¿Qué les habíamos pedido que tenían que hacer para hoy? O para el sábado pasado, que bueno, que al final no lo chequeamos. Exactamente. Tenemos que chequear, empezar a chequear. A ver, ¿dónde vamos? Clases. Ya está. Clase de introducción a la ingeniería de software. Esto. Los pusimos por separados acá. Claro, quedó la presentación vieja acá. Nadie nos reclamó nada. Estoy bien, estoy en el campus. Sí. ¿En dónde quedó la presentación vieja? No, entré al campus y quedó. ¿Viste que nosotros poníamos por separado las desventajas? Sí. Estaban en 2 archivos acá. Estaba una presentación y aparte las desventajas. 2 archivos. Y ahora lo tenemos centralizado, si lo pusimos en el mismo.
Ah, está el documento que hice yo. Claro, el documento y una presentación. Claro, lo que pasa que creo que el documento es más amplio. Ahí Sí. tenés la cita de los libros, las traducciones. Ah, bueno. Es como, Sí, y está resumido en una PPT ese documento. sí. A ver, espera. Tengo que subir el que decía versión final, si no voy a salir otra vez. Hoy es 21. Perfecto. Ahí está. Listo. Ya quedó actualizado. Así no tenemos problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer con este grupo hoy? A ver, David Acosta. Hola, profe. Hola. Que íbamos a charlar los puntos en la cursada de caso práctico. ¿Cuál es? Del 17 serían todos los puntos, igual, pero no sé por cuál vamos a arrancar hoy. ¿Cuáles todos los puntos? Tenemos que arrancar O sea, el caso práctico 17 tenía... el 17. Muy bien. Sí. El tema es que yo necesito colaboradores con micrófono y el único que me habla sos vos. ¿Hay alguien más de otro grupo que pueda hablar? Yo tengo micrófono, profesor. Yo también. Ah, buenísimo. ¿Son de, Lucas, son de distintos grupos? No, creo que somos todos del mismo. Estamos en el horno. Ana Paula, Lucas, somos todos del mismo grupo. Bueno, antes que nada vamos a empezar con ustedes. ¿Ustedes pueden compartir lo que trajeron como preguntas? Sí, comparto yo, nomás Ana Paula. Sí, David, sí, podés compartir vos. Dale, Perdón, ahí comparto pantalla. ¿quién es la que habla? ¿Zoe? No. No, yo soy Ana Paula. Ana Paula. Ah, vos hablas mucho siempre. Muy bien, Ana, dale. Dale, ahí le Alguno que comparto. comparta y así vamos viendo las preguntas. Ahí se ve. Sí, a ver, vamos a ver. Espera que voy a cerrar esto. El caso 1, igual el 1, se diseñar una tabla en la que mencione los aportes de los sistemas de información gerencial, están las siglas, sus cambios e impactos en los negocios, y bueno, tecnología, administración y organizaciones. Pero lo que sí, este punto era muy parecido, ya, o sea, no había mucho que cambiar en lo que decía el libro, en el capítulo 1 en sí. O sea, tratamos de resumirlo un poquito más, hacer una... Sí, había que hacer una tabla. A ver, entonces, Claro. lo que decimos es, ¿cuáles son los cambios que aparecieron, digamos, dentro de lo que serían los sistemas de información y cómo esos cambios impactaron en las empresas, en los negocios, en la forma en que las empresas trabajan? ¿Sí? Y a ver, ¿qué pasa? Aparece la computación en la nube, ¿y eso qué generó? Claro, pusimos las principales aplicaciones de negocios se ofrecen como un servicio de Internet. Software como un servicio, están las siglas, llevando a las empresas a reducir infraestructura local, instalaciones manuales, servidores, actualizaciones automáticas, dependencias. O sea, en vez de tener todo un data center en la empresa, ya le delegan el servicio a un tercero, por así decirlo. Claro, o sea, no empezamos la empresa no tiene que hacer una inversión en servidores, sino que ¿qué sería lo que hace? Claro, se le contrata un servicio de almacenamiento en la nube, que ahí almacenan todos los datos de la empresa, como puede ser Amazon Service, Sí. Azure, puede ser. Bien, bien. Ahora, otra nueva tecnología que se incorpora es la Big Data. ¿Sí? ¿Y eso qué nos permite? ¿Qué es lo que permitió? Pueden hablar otros, porque si no vamos a estar hablando Lucas, David y yo nada más. Otros de este grupo u otros de otros grupos que tengan micrófono. Buenas, profe, ¿cómo va? Muy bien, Juan. ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Sí, yo justamente hice ese punto. Nada, o sea, si bien el cuadro es muy similar al del libro... No lo saques. David, vos déjalo, porque así lo charlamos. Sí, justo, igual no tengo para compartir, así que voy a No tener que... importa, vos déjalo, pero lo tenés a lo mejor ahí escrito y podés acotar. No, justo estoy sin la PC, estoy solamente con el celular. Así que estoy ¿Vos viendo... que siempre llega que estás laburando y venís, no sé, en bondi o no? Sí, encima hace un ratito llegué a mi casa, así que estoy con... Es así, pobre. Digo bueno, nada, ¿cómo se anotaron en esta materia
si el martes trabajabas en la empresa. No, justo hoy fue una excepción. Ok, perdón, no te reto. Porque hay alguien que se anotó y no puede cursar por trabajar, me dijo Iris. Y bueno, pero a ver, la materia tiene 2 días y se hubiesen esperado que sea de 4 horas. Vos no, Juan Manuel, dale, contame a ver qué es lo que viste de la Big Data. Bueno, lo de Big Data, las empresas comenzaron a consumir grandes volúmenes de datos a través de diferentes tipos de fuentes, obviamente utilizándolas para analizar, para optimizar procesos y para, bueno, nada, obviamente crecer como empresa. Ahí, bueno, traté de copiar un poco el texto del libro, pero explicándolo un poco con mis palabras. Bueno, dice utilización de enormes volúmenes de datos, de tráfico web, de distintas fuentes para mejorar decisiones, optimizar procesos y detectar oportunidades de negocio de parte de las empresas. Bien. Pero bueno, nada, obviamente por ahí desarrollarlo un poquito más como para explicar más que la Big Data. No quise hacerlo tan En realidad, no me recuerdo si el libro explica lo que es la Big Data. Me parece que la nombra y plantea en dónde es la utilización y eso, y cómo impacta. No, obviamente me apoyé, o sea, si bien leí el párrafo de lo que explica ahí en el cuadrito, me apoyé de otras fuentes de internet como para poder desarrollarlo un poquito mejor. Eso, lo optimizar procesos, mejorar decisiones, eso me apoyé de otras fuentes también. Claro, acá dice, por ejemplo, usa enormes volúmenes de datos de tráfico web. Claro, el tráfico web pueden ser redes sociales, pueden ser nada. Sí, por ejemplo, yo podría, no sé, tener armado un Instagram o poder tener armado una red social, ¿sí? Porque me interesa que los clientes, ahora voy, que los clientes, por ejemplo, comenten sobre el producto que compran en la empresa, ¿sí? Entonces yo podría, con esos datos, ¿sí? Obviamente que necesito un set de datos masivo, ¿sí? Tener 100 opiniones de clientes no sería hacer Big Data, pero poder hacer un análisis de sentimientos que siente el cliente cuando utiliza el producto, ¿sí? Entonces, podría hacer predicciones, por ejemplo, podría hacer clasificaciones de esos clientes. En realidad también ahí estoy utilizando inteligencia artificial, porque si sí, se usan diferentes tipos de minería de herramientas. datos, dentro de los datos que obtengo de esos volúmenes masivos, estoy aplicando inteligencia artificial. Sí, Tal cual. ¿Vos de qué trabajás, Juan Manuel? Estoy trabajando como desarrollador y administrador de base de datos. ¿Estás con base de datos? Sí. Muy bien, Sí. por eso no nos sirven solo datos transaccionales que generemos en las bases de datos. O sea, no nos alcanza con tener las ventas. Puede ser información que agregada con otro tipo de información, pero eso es transaccional. Y yo para hacer Big Data necesito volúmenes masivos de datos. Sí, tal cual. Incluso para recopilar toda esa información se usa software, se usan herramientas, ya no sé si empaquetada es la palabra correcta, pero por ejemplo herramientas como el Google Analytics o claro, de ese tipo. Power Builder, herramientas, sí, también pueden ser propietarias, sí, que se usen para hacer Big Data. Muy bien. Exacto. Ana Paula, que te dejamos ahí para buscando, no sé, dejamos con la manita. Yo quería consultar si las cookies, viste, cuando entras en una página, tiene que ver con eso. Y te guarda las preferencias. Te chupa las preferencias, porque, a ver, ¿para qué te sirve? Porque, por ejemplo, una pavada. Yo el otro día estaba mirando unas carteras. Sí, me miraba y la volví a mirar y la volví a mirar porque no sé si comprarla o no comprarla, bueno. Y cada vez que entro me aparece la marca de las carteras con las cosas, porque yo navegué por ahí y guarda esa preferencia, ¿sí? Pero sin pensar en esa preferencia, qué sé yo, una entidad bancaria que quiera hacer predicción, por ejemplo, o
sea, las fuentes de datos pueden ser las redes sociales, pero las fuentes de datos pueden ser también los datos propios de la organización y hacer predicciones de si mis clientes pueden llegar a ser morosos en algún momento, una predicción, de acuerdo al gasto que tienen, al ingreso y todo, ¿sí? Ahí, profe, como mencionaba la compañera de las cookies, igual el libro, este capítulo más que nada hace referencia a decisiones gerenciales, Sí, más que nada hacer énfasis en los sistemas en sí. Habla todo el tiempo de como de un los efecto. clientes. Claro, o sea, de las decisiones que van a tomar los gerentes, como que los ayuda mucho a Sí, la decisión, a tener más la claros los datos. información de plantear de esta forma ayuda a los gerentes. Acá no sé qué nos aclara, yo no soy especialista en las cookies, pero acá lo que aclaran es que a ver cómo pusieron, trazabilidad de lo que hace el usuario en un periodo determinado, muy bien. Bueno, después tenemos esto de las plataformas digitales móviles. ¿A qué se refiere? Se refiere a los diferentes tipos de aplicaciones y herramientas que son para eh, dispositivos, bueno, que no sean computadoras ni laptops, ni las computadoras, digamos, CPU y PC, CPU y monitor, digamos. O sea, más que nada se refiere a los dispositivos móviles, celulares, tablets, etcétera. ¿Pero Tipo, esto lo usan los gerentes solamente? ¿Este cambio tecnológico es para los No, también los gerentes? empleados, o sea, facilita mucho la comunicación. A veces habla mucho de eso también el capítulo, de que hace que Facilita la se pueden, comunicación. claro, pueden tomar decisiones, pueden organizar temas de la gerencia, puede tomar decisiones en cualquier momento, en cualquier lugar, agiliza mucho. Muy bien. Pobre Lucas, ¿vos querés decir algo? No, estaba viendo que me estaba por quedar sin batería la compu. Ah, Así que no toques. Bueno, a ver, con respecto a que habla, a ver, el otro ítem era la administración. ¿Qué pasa con esta introducción de estos cambios en la administración? bueno, ahí hablan de Cambios, de sí. cómo los diferentes, o sea, en cantidad de las empresas y los negocios, cómo los profesionales se tuvieron que ir adaptando a la utilización de software y bueno, y redes sociales justamente para tener, bueno, ahí lo dice en el cuadrito, para ofrecer soportes a los blogs, administración de proyectos, reuniones en línea, perfiles personales, sitios sociales favoritos y, bueno, y la integración e interacción en las comunidades en línea. Acá tenemos, que no es la Big Data, pero es la inteligencia de negocio. ¿Sí? También esto de los dashboards, los tableros de control, que uno viendo un par de indicadores, acá un empleado del área gerencial puede tomar decisiones en tiempo real. ¿Sí? Sí, La sí, vamos a menos. virtualización, las reuniones virtuales, el trabajo en Pero también remoto. habla ahí que se reducieron mucho los costos porque las empresas prefieren hacer reuniones virtuales a que ya juntarse, hablar todos, capaz que uno tiene que tomarse un avión y hacen un Zoom y ya El organizan trabajo todo. remoto, y sí, también eso reduce costos en los proyectos, ¿no? Y para las empresas. Claro, ahí en ese punto de administración que dice reuniones virtuales va de la mano con el punto de organizaciones que habla del trabajo remoto, como Que muy, ahora viene, ¿no? sí, abajo está. A ver, ahí va pasando, David baja, ahí va. En el que, Teletrabajo, bueno, teletrabajo, ya me adelanté, el trabajo remoto. Esto de negocios sociales, ¿a qué se refiere? A ver. bueno, dice uso de redes y herramientas sociales por parte de las empresas, perdón, para profundizar las interacciones con los empleados, clientes y proveedores mediante comunidades en línea. Bueno, también es muy parecido Uso a de las redes sociales. tal cual, sí, sí. Y esto de tener una continua interacción con los clientes para poder mejorar ellos y, bueno, ser más competentes con las demás empresas, ¿no? Sí. ¿Ahí qué pasa de valor común? ¿Qué dice acá? ¿Concreción será? Co-creación, ese es el punto que básicamente ahí sí hice un copy-paste del párrafo del libro porque, nada, me costó un poco, no interpretarlo, no me costó interpretarlo, pero sí me costó como darle una vuelta de rosca y explicarlo con mis palabras. Era como,
justo lo que había textual en el libro creo que aplicaba perfecto para ese ejemplo. Las iteraciones con los clientes ayudan a las empresas a definir nuevos productos y servicios para generar nuevos ingresos, atraer más clientes, reducir costos o aportar ventaja competitiva a una empresa. ¿Decía así la palabra co-creación? Co-creación, sí, así está en el libro. No me suena, pero para nada. Sí. Creo que es página 8, página 9 del capítulo. Sí. Sí, la verdad que si es el tema de cadena de valor o como dice acá ventaja competitiva, pero planteo Iba a dejar solamente valor comercial, pero bueno, supongo que como cambio no lo veía bien que quede así, co-creación. Digamos que por ahí antes no se utilizaba, sí. antes de que lleguen las tecnologías y todo esto de los sistemas de la No, lo que información. dice ahí de tener ventaja competitiva de una empresa, en realidad siempre estuvo este concepto de la ventaja competitiva que uno tiene que poder posicionarse en un sector industrial y resguardarse de la competencia, de los precios del competidor, de los precios de tu proveedor, que no te fuerce a que vos tengas que comprar el precio que él te exige, de los precios de si yo soy el que vendo, yo puedo negociar y tener esa ventaja competitiva. La ventaja competitiva puede ser por calidad, puede ser por costo, ¿sí? Por calidad del producto que uno ofrece o servicio, puede ser por el costo. Es un concepto de Michael Porter, es el que tiene un libro sobre ventaja competitiva de las organizaciones. ¿Mm? Qué raro que no habla nada de la introducción, o me lo perdí, o no sé en dónde lo clasifica, de los CRM. En el punto 1, que justamente hablaba de Las relaciones, sí. administración, organización y tecnología, que decía cambios e impactos en los negocios, ese era el cuadro. De los Sí. CRM me parece que no hablaba. Los CRM son aquellos sistemas que nos permiten hacer justamente el gerenciamiento de la relación con el cliente, ¿no? Nos permite hacer todo ese seguimiento con el cliente, ¿no? De la relación, relationship, de ahí viene la R, customer. Bueno, a ver, son los únicos que tienen, sí, profe decía así, me dice Milagros. Bueno, los únicos que tienen micro, a ver, porque estos están todos en el grupo de David acá. Sí. Sí. Bueno, ¿qué número de grupos son para saber? El número 3. Número 3. Bien. A ver otro grupete que sea valiente como este grupete y nos comparta lo que estuvieron haciendo. Número 3, X6, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy bien, Lucas. ¿Cuándo fue que hicimos esa redefinición? ¿La clase pasada? Sí. Nada, que justo ayer hablamos de si cuántos grupos había acá y yo me acordaba de un 6 y después hablamos que terminó siendo un 3. Y ahora te acordaste. Bueno, a ver, otro grupete. Estamos en el horno, va a ser más aburrida la clase de hoy. A ver, otro grupete. Chicos, una cuestión que es importante que vayan previendo. Cuando tengamos que hacer las consultas, que vamos a ir pasando por grupos, vamos a necesitar los micrófonos, porque si no, si va a ser el grupo de David, perdón que lo tomé a David, de Juan Manuel, y si va a ser el grupo ese solo que va a hablar, a ver, hay participación de todos, pero cuando digamos, bueno, grupo 2, ¿qué hicieron? Y nos tenga que contar, si no tienen cámara no importa, mientras nos puedan mostrar el trabajo, pero van a tener que poder hablar, porque si no, por señas no nos vamos a poder comunicar. Salvo que conecten el celular o algo. El celular sería para la cámara, pero ¿cómo vamos a hacer si no las consultas? Si no tenemos un micrófono. No sé, alguien que nos escriba, a ver ahora qué piensa, porque
Si no, no vamos a poder avanzar con la clase, va a ser un poco complicado, ¿no? Grupo 5, muy bien. Venga, Ariel. ¿Se entiende lo que digo el micrófono? ¿O me estoy hablando yo? ¿Eh? Sí, profe. Sí, vos ya sé, pero digo porque ¿cómo vamos a hablar para poder corregir lo que va a haber que corregir? ¿Mm? No sé cómo hacen en otras materias, si es que van y cursan en el laboratorio o les ponen un video y no tienen que hablar, no sé, pero acá nosotros necesitamos hablar en la materia. Ariel, vos, ¿qué grupo 5? ¿Con quiénes más estás? Estoy con Sebas, con Martín. ¿Y ninguno tiene micrófono, el único sos vos? Hola, profe, acá estoy. ¿Vieron cómo van apareciendo los micrófonos? La tienen calladita, a ver. A ver el perrito, ponete otra vez, Sebastián. Acá estaba buscando el micrófono, profe. Bueno, trae al perrito, si quieres. Está bien. Bien. ¿Quién habla, Seba o Ariel? El punto 2 lo había hecho yo, Bueno. que habla de los nuevos trabajadores móviles. Y bueno, más o menos puse que son profesionales que usan las tecnologías digitales y conectividad para mejorar el trabajo, que en el texto daba de ejemplo, no recuerdo el nombre de las empresas, pero que utilizaban iPads y los primeros teléfonos Android para perfeccionar ciertas tareas que hacían. Daba el ejemplo de una empresa agricultora que veía lo del tractor, lo podía ver por una cámara del celular y demás cosas. Una preguntita, pero esto no es solo para nivel gerencial, ¿cierto? No, profe, es como para todos los sectores de la empresa. Sí. En el texto había varios ejemplos, estaba lo de la agricultura, pero también estaba el de PepsiCo o de Coca-Cola. Sí. Ahí los empleados, por ejemplo, que transportaban camiones, tenían celulares donde podían ver los recorridos o donde tenían que llevar las cosas. Yo en el punto 3, que es el que hice yo, había puesto A los ver, el ejemplos. punto 3, ¿de qué se trata? A ver la pregunta que no me acuerdo. ¿Qué tipo de empresas tienen más posibilidad de beneficiarse al equipar a sus empleados con dispositivos digitales móviles como iPhone y iPad? Y este que hiciste vos, a ver, acá vienen los ejemplos. Sí, yo puse un texto que dice, todas las empresas tienen grandes posibilidades de beneficiarse integrando dispositivos digitales móviles, sin importar tamaño de industrias, ya que las aplicaciones móviles se han extendido a todo tipo de funciones laborales, beneficiando enormemente a cualquier compañía. Que reduce tiempo de procesos manuales, hace más eficiente la logística o agiliza tareas administrativas. Y abajo puse los ejemplos que estaban en el texto. Sí. La empresa agrícola, que básicamente lograron reducir mucho el tiempo de procesos. Antes todo decían que anotaban todo en un pizarrón y después lo hicieron todo desde el iPad. Claro, más rápido, todo agiliza. Después, acá, ¿qué pasa con PepsiCo? ¿Qué dice? En PepsiCo tenían una red de rutas diarias donde los conductores veían donde tenían que dejar los productos y eso lo utilizaban desde los iPhone. Ahí veían los pendientes. Y después en Coca-Cola era para los que daban mantenimiento a las máquinas expendedoras. Desde el iPad podían manejar y marcar como listas las tareas, digamos. Sí. En vez de sacar una notebook, que daban el ejemplo, sacar una notebook, escribían todo el reporte y lo mandaban. En este caso, directamente desde el iPad escribían que ya estaba hecho y se reportaba. Muy bien. Bueno, este es el grupo 5. ¿Cuántos son en este grupo? ¿Como 20? 2, 10, 11. 10. Bueno, ya sé, es una forma de decir, igual son muchos, pero a ver, ¿y el resto está presente o están ustedes dos solitos de este grupo hoy?
Deben estar. Sí, profe. Hay Yo 52, también. 50 hay. ¿Qué más está en este grupete? Martín también, profe. Perfecto. Entonces tienen micrófonos, mis amores. Acá me van contestando que están presentes. A ver, Ari, Felipe, a ver, de ahí me fueron contestando, ¿ven? Luca, qué raro vos que no hablaste. A ver quién está de viaje. ¿Estás afuera? ¿Estás paseando o estás trabajando, Jonathan? De viaje de colectivo. Claro, está en el colectivo. ¿Qué te pensaste, que estaban en la playa? No. Estoy de viaje para el trabajo. Para el trabajo. No, pensé que estaba en una provincia, qué sé yo. Digo, fue que lo mandaron a Córdoba a trabajar, no sé. Está bueno viajar para trabajar. Pues no, perdón. Ay, Dios, estoy más grande y cada vez estoy peor. Entonces tengan mi paciencia. Bueno, a ver, vamos a chequear una preguntita más. A ver, grupo 3 y 5. A ver, otro grupo que aparezcan los micrófonos. Muevan ahí la compu, así empieza a funcionar el micrófono, por favor. Dejo de compartir. Sí, Ariel. Quédate en los gatos. Ana. No, ¿quién viene? ¿Se escucha? Ahora sí, Cristian. Sí. Somos grupo 4. Muy bien. Arianchi. Ahí comparte. Dale. ¿Qué punto sería? Y el que sigue. El grupo sería, ¿no? ¿El punto 4 o el 3? No, el 3 no es el que vimos recién de las distintas empresas. Está bien, sí. Pasa que dijeron 2 y el 3, ¿no? ¿Puede ser? Sí, dijeron el 2 y después el 3 y ahora vamos por el 4. Bien. El 4 dice, ¿qué tiene que ver la globalización con los sistemas de información gerencial? Y nosotros pusimos que la relación es directa, los sistemas de información permiten la globalización. Esto ocurre porque reducen costo de comunicación y operación, significa que las empresas pueden conectarse con cualquier parte del mundo a bajo costo, facilitan la comunicación instantánea, permiten coordinar actividades entre distintos países en tiempo real, hacen posible operar a escala global, empresas pueden producir, vender y gestionar desde diferentes lugares y permiten acceso a información global. Clientes y empresas pueden comparar precios, productos y servicios en todo el mundo. En resumen, sin sistemas de información, la globalización no sería posible en el nivel actual. Muy bien. ¿Eso lo dice el libro o lo sacaron la conclusión? Y fue un poco de conclusión, porque mientras íbamos leyendo, capaz el que más leyó fue un chico llamado Rafa. Este es el grupo de Carla. Carla es la chica que está ahora. Está de viaje. Está bien, sí. Ella sí está de viaje, en serio. Sí, ella sí está de viaje realmente. Está un poquito lejos. Bueno, Rafa fue el compañero que más que nada hizo mucho hincapié, leyó mucho, calculo, y nos puso en contexto, y mediante eso medio que fuimos armando un poquito, también un poquito con ella también, ¿no? Porque para ver si es que estábamos bien o estábamos un poquito desviados. Y les hacemos una pregunta con Lucas. Sí. Este material que están leyendo, ¿qué les parece? ¿Tiene que ver con nuestra carrera? No, Cristian, no se hace el único. Puede participar cualquiera que tenga micrófono. ¿Usted dice el capítulo 1 en sí? Este capítulo que hablamos de los sistemas de información y cómo impactan los negocios, y este resumen que sacaron de los sistemas de información y la globalización, y cómo la tecnología impacta en el agro, impacta en esto, ¿tiene que ver con nuestra carrera esto que estamos leyendo? Sí, porque nosotros vamos a ser desarrolladores de software, entonces si queremos vender un software tenemos que ver qué vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué problemática hay? ¿Qué problemática tiene PepsiCo? ¿Qué problemática puede tener la otra empresa que decían, Coca-Cola? Claro, el agro. Porque ellos más de papeles, o sea, si necesitan gente que desarrolle un software, vamos a ser nosotros. Y si no sabemos qué necesitan o entender el contexto o qué está hoy en día actualmente, no podríamos resolver, ¿no? Y les resulta leer este tipo, porque leer esto no es lo mismo de lo que leyeron o esto que hablamos de ingeniería de software, o lo que hablamos de teoría de sistemas, que mucho la palabra sistema. ¿Esto qué les parece? ¿Que es más empresarial? Si bien hablamos de la implicancia de la tecnología en las empresas, ¿les resulta que se puede leer? ¿Es leíble? ¿Se puede entender?
Personal, se me hizo complicado porque es muy empresarial, o sea, muchos ejercicios de mover la abejita para acá, bueno, ahora entrar más un contexto un poquito más lectoescritura, no, sí, se complica un poco, pero se entiende por dónde va. O sea, yo calculo que para ser nivel profesional debes pasar por esta etapa. Marisa, perdón que interrumpa. Voy a buscar el cargador en un minuto y vengo, por las dudas. Si no sí, dale. Pensé que ibas a acotar algo. Iba a acotar con respecto a lo que del iPad y la ingeniería de software, pero ya vengo, se me apaga la cosa. Pensé que iba a decir algo bueno. Bueno, no, les pregunto este material, ¿qué les parece? Porque, bien, el plan nuevo va a haber una materia, sistemas y organizaciones, que va a contar con este material. Nosotros acá lo estamos haciendo como una intro para que manejemos un poco la empresa, el negocio, la organización, que, como dijimos antes con Lucas, el capítulo, la clase que vimos de diseño organizacional, de hacer un organigrama, y este capítulo que tiene que ver con la introducción de la tecnología en las empresas, no entra en el parcial. ¿Sí? No entra en el parcial, lo estamos dando para que vean estos temas, pero en el plan nuevo va a haber una materia con estos temas. Ok. Sí, con los chicos nos fijamos que, yo personalmente fui a buscar este libro y si no me equivoco decía que era del 2016. Sí. Y justamente estaría bueno porque cuando pusimos a hablar de Big Data, es verdad que no habla mucho de la IA, pero hoy en día la IA es completamente fundamental, ¿no? En la Big Data. Sí, entonces, claro, ya pasó una década y a nivel como viene creciendo la IA es medio complicado mantener los mismos conceptos. Bueno. Sí, igual busqué, a ver, de este libro, cuando yo daba en la UTN, había más capítulos. Yo busqué uno que nos vincule, digamos, que construimos software, que los sistemas de información existen, vimos nosotros la definición de sistema de información, y que tenemos una vinculación con las empresas. Porque lo que nosotros ofrecemos como servicio es para generarle ese valor agregado a la empresa. ¿Se entiende? Sí. O sea, si le vamos a hacer que un empleado, con los nuevos empleados, estos como los llamaba digitales o algo así, utilicen un sistema en su iPhone, es porque nosotros construimos un sistema para que se use en el iPhone. ¿Se entiende? Que hay una vinculación. Construimos cosas para que las organizaciones hagan su trabajo. Un especialista en ciencia de datos, ¿sí?, también va a generar esos modelos de predicción para una empresa. Les voy a dar un artículo, ¿sí?, que tiene que ver, como acá aparece la palabra globalización, un artículo que tiene que ver con la ingeniería de software global. ¿Sí? La ingeniería de software global, que justamente se desprende de esto. Fíjense, sin sistemas de información, la globalización no sería posible en el nivel actual, no sé si será en el nivel actual o en el mundo actual. Bueno, la ingeniería de software global también utiliza algunas de las cosas estas que ustedes mencionaron antes, el trabajo remoto, ¿sí? Si yo tengo que trabajar con personas que están en diferentes países, sería imposible, ¿sí?, que no trabajemos de manera remota. Dios bendiga el trabajo remoto. Dios bendiga el trabajo remoto. Bueno. A mí me pasa que yo trabajo por Uruguay, soy el único que trabaja de remoto. Los otros tienen un día remoto porque encima cada vez se está volviendo en las empresas, sobre todo, la presencialidad. Y bueno, ahí empieza el barajuste. Sí, pero te dejan un día remoto y los demás días presenciales, te dicen el tema del rendimiento, porque todo tiene, y a esto venía el comentario antes, perdón, por ahí ya se fueron un poquito, pero... No fuimos. Cuando, por ejemplo, en la pregunta 3 habla sobre en qué empresas podrías vos introducir un iPad o qué beneficios se tiene, siempre como que se piensa del beneficio lógico, o sea, todo lo que las bondades de tener un sistema informático. Justamente a mí me pasó a hacer un desarrollo de un sistema que era totalmente manual, pasarlo a un sistema informático,
Y también la lucha es contra los que me estoy adelantando un poco con lo que van a ver el sábado, que es quién va a usar ese sistema. O sea, está perfecto, el iPad te permite tener un sistema en donde estés y poder acceder a información que por ahí con una libreta no podés. Y va a haber usuarios. Y eso va a ser a veces un problema más que una ventaja. Porque si vos tenés usuarios que no están acostumbrados a usar iPhone o iPad y son pocos permeables y tenés muchos usuarios ahí, va a ser un problema de atacar también. Y ahí choca un poco lo que son las decisiones que uno toma de manera gerencial. Porque, por ejemplo, a mí en este sistema me había pasado que el dueño de la empresa, cuando vos le contabas todo lo que podías hacer con un iPad, voy a poner el ejemplo más claro para que entiendan lo que era. Era una empresa que lo que hacía era pozos de agua. Entonces, los trabajadores iban hasta el lugar donde tenían que hacer el pozo, una empresa muy grande que trabajaba para Granja Tres Arroyos. Iban al lugar donde tenían que hacer el pozo y en la libretita anotaban los metros del pozo de agua y algo que les importaba mucho a ellos, que era la composición del suelo. Todo eso estaba anotado en carpetas. El sistema que tenía que hacer, tenían que ir con un iPad hasta ahí, tenían que abrir un Google Maps, ese era el desafío, y que en el Google Maps le aparezca todas las perforaciones que hicieron en Argentina y vos tocar las perforaciones y poder ver cómo estaba compuesto el suelo, los metros, porque el problema que tenían ellos es que llegaban a un lugar con la libretita y si tenían un pozo a 100 metros, a ellos les interesaba esa información, pero la información de ese pozo estaba en otra libretita que no tenía. Entonces, hubo un fuerte... Cuando el dueño de la empresa veía solo lo bueno, digamos, que vos decías, bueno, con una tablet puedes ver todas las perforaciones que hicimos y tenés todo centralizado. Pero los empleados, que encima eran empleados bien de mano de obra, no querían saber nada con el iPad. Entonces ahí es cuando entra nuestro trabajo, justamente, que se relaciona. Es justamente tener en cuenta a los usuarios para tratar de introducir el iPad en un sistema, o sea, el sistema en un iPad y que sea lo más usable por gente que por ahí nunca en su vida usó un iPad o una tablet directamente. Que eso va a ser tema para el sábado que viene. Yo vieron que les comenté, subí donde quedó la presentación de ingeniería de software de hoy, un artículo de desarrollo de software global. Fíjense que estuve mirando y es bastante viejo, tiene más de 10 años, pero hay un montón de consideraciones que uno tiene que tener en un equipo que son ciertas, ¿sí? Que hay que tenerlas en cuenta. Así que, bueno. A ver, entonces, volvimos a la pregunta 3. Bajamos un poquito más, así avanzamos un poquito más. Hablamos de, esta la 4. Sí. Ahora vamos a la empresa digital. ¿Quieren compartir ustedes ahora lo de la empresa digital? Sí. Ustedes son grupo 4, ¿no, Cristian? Sí, el grupo 4. Bueno, a ver qué es una empresa digital. Okay. Una empresa digital es aquella que las relaciones de negocio, clientes, proveedores y empleados están medidas por medios digitales, los procesos de negocio se realizan a través de redes digitales y la información clave está disponible en todo momento y también es accesible desde cualquier lugar de la organización. ¿No? En este tipo de empresa, las operaciones están altamente integradas mediante el sistema de información. La gestión se apoya en datos digitales y las decisiones se basan en información disponible en tiempo real. ¿No decía un par de ejemplos de empresas de este tipo? Yo este punto personalmente no lo vi. No lo hiciste, bueno. Yo no lo hice. ¿Algún otro grupo que haya encontrado, no sé si planteaba ejemplos o ponía ejemplos del libro? IBM, decía Rosa. Son todas multinacionales las que habla. Buenas. Buenas, Iván. Sí. Sí, dice algunos ejemplos. Bueno, ahí como había dicho David, dice Cisco System, 3M e IBM. Y un poco yo pensando, es como se me viene a la cabeza que hoy en día hay un montón de empresas digitales que, no sé, por ejemplo, yo vi ese punto y se me ocurrió, por ejemplo, un Mercado Libre, que es como una empresa súper digital y que, como así, un montón. Pero como para dar otro ejemplo, sacando de lo que dice el libro. Sí. Por eso, parecería que todas son las súper internacionales, multinacionales.
pero hay empresas, digamos, que son medianas más y también son digitales. Sí, un poco algo que yo quería opinar con lo que habían mencionado antes, que creo que Cristian había dicho que el libro era del 2016. Sí. Y yo me estaba planteando un poco, yo quería justamente buscar de cuándo era, porque siento que muchas de las cosas que plantea el libro y que vimos en las preguntas, me parece que hoy en día, en general, siento que son como una especie de estándar, porque una empresa, por ejemplo, mínimamente tiene que tener, supongo yo quizás... Sistemas de información. Sí, o sea, un soporte, o sea, es muy difícil que hoy en día una empresa no tenga un mínimo soporte, además que es muy fácil de tener acceso, de tener un Meet, de tener reuniones, por ejemplo. Y como no, bueno, pero no lo dice, que no lo aclara acá. No, o sea, yo lo digo en general, o sea, siento que el libro, está bien, tiene 10 años, pero siento que como que lo dice como cosas que quizás las empresas tienen que tener, y siento que hoy en día es como la base, o sea, si te vas a tener una mínima empresa tipo media, o sea, no un emprendimiento, mínimamente tenés que tener un sistema base. Después habrán cosas más específicas, como dijo Lucas, ¿no? Pero me da esa sensación de que hoy en día lo que dice el libro, creo que con los desarrollos que hay, IA y un montón de cosas más, y a fácil acceso, siento que hoy en día deberían ser como una especie de... Lo que pasa es que la guía... También, perdón, y también lo que pasó entre el libro y hoy fue la pandemia, que eso también provocó un montón de cambios en las empresas y que algunas persisten. Eso habrá sido un montón, un cambio gigante, porque nosotros, en mi caso, yo pienso en reuniones, Zoom, esas cosas, y se me ocurre la pandemia. Con mucha estructuración, muchos cambios. Por ejemplo, mi mamá es maestra y antes de la pandemia se manejaban de una manera, después empezaron a venir las clases virtuales. Hubo muchos cambios que tuvo que hacer en el medio, y me imagino que muchas empresas también. Sí, el libro es un libro base, ¿sí? Es el que se usa en UTN para estos temas, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, ¿qué es una empresa digital? ¿Qué cuestiones? Obviamente que van apareciendo más tecnologías, que nunca parece que acaban. Y la IA, digamos... Profe, perdón. Y también, como dijiste vos, no habla de CRM en ninguna parte del libro, y eso es algo esencial hoy en cualquier empresa. Los CRM son de antes del 2016 que existen. Por eso, pero no, igual no lo habla en el libro de CRM. Habla de gestionar digitalmente el vínculo con el consumidor, pero no de CRM. Y no pone un ejemplo, sí. O los CRP como sistemas de gestión empresarial, ¿sí? Tampoco los menciona. Bueno, a ver, vamos a esto que sí me importa hablar. ¿Qué sería un proceso de negocio? No sé, ¿quiere seguir el grupo 4 o quiere participar otro grupo? Así chequeamos una preguntita más. ¿Quiere seguir el grupo 4 o quiere participar otro grupo? O sea, yo por mí cero drama, pero si hay que participar. Bueno, dale, Cristian, dale. Bueno, hasta que si no vamos a estar suplicando que hable otro grupo. A ver, ¿qué es un proceso de negocio? Ok. Un proceso de negocio es un conjunto de tareas y comportamientos relacionados de forma lógica que una organización realiza para producir un resultado específico. Muy bien. Estas actividades se desarrollan a lo largo del tiempo y están organizadas y coordinadas de una manera particular dentro de la empresa. Por ejemplo, desarrollar un producto, procesar el pedido, crear un plan de marketing o contratar un empleado. Bien. Muy bien. Esos ejemplos son los del libro. En esta misma, yo no lo vi. Sí, profe, son los del libro. Yo también soy del grupo 4. Está bien. Son los del libro. Bueno. Me alegro que vienen trabajando cuando uno pide las actividades, ¿sí? No aflojen y sigan así. Vale, buenísimo, profe. Sí, ahora la actividad que se desprendió, que es la 7, ¿no, Lucas? Esa es una actividad que va también en la guía de trabajos prácticos. Recordemos que la guía también se presenta junto con el trabajo integrador, ¿sí? Entonces es importante. Bien, ¿les parece que tomemos lista? Dejo compartir, profe. Sí, Cristian, muchas gracias. No, gracias a vos. Siempre Tomás me hace así, parece.